Buenas noches, tengan todos ustedes. Bienvenidos nuevamente a una sesión más de CISA Online del Centro de Investigaciones del Sistema Acusatorio. Les saluda el maestro Alfredo Calderón y esta noche tenemos el gusto, el placer de recibir en este espacio al maestro César Roberto Hernández Aguilar, quien pues es un excelente funcionario público. Él actualmente se desempeña como juez penal federal en la Ciudad de México y le damos la más cordial bienvenida. Adelante, maestro César, un gusto. Al contrario, el gusto es mío, profesor. Tuve la fortuna de conocer al maestro Calderón en una clase que nos dio en un diplomado sobre proceso penal acusatorio y bueno, obviamente no lo dice porque pues también eh, en esta situación pues el maestro es muy modesto, pero él fue el creador de una inteligencia artificial que yo les recomiendo a todos utilizar y que al menos a mí me ha servido, no para hacer mis resoluciones, desde luego, para nada de eso. Algo que nos dice el maestro Alfredo en su clase es que la inteligencia artificial que él creó, Victoria Inteligencia Artificial, es más una compañera. Yo los invito a usar la tecnología y la inteligencia artificial de manera responsable y yo me sentí muy halagado de la invitación que hizo el día de hoy para yo platicar con ustedes de un tema que pareciera sonar complejo, pero vamos a ver hasta qué punto las personas que ya son abogadas o por qué no los que son estudiantes también pudieran familiarizarse con ese tema y tener las mejores experiencias en la práctica del sistema penal acusatorio. Antes de comenzar, veo que hay algunas caras conocidas que he visto en otros foros. Me gustaría saber cuántos, si hay estudiantes o si son postulantes en su mayoría. Si gustan, pónganlo en el chat. A mí me gusta mucho que participen en el chat. Les voy a hacer muchas preguntas de sí, no, y ustedes generar el debate para efectos de que ustedes se sientan parte de esta charla. Me gustaría que los que puedan escribir en el chat escriban si son postulantes, si son académicos o si todavía son estudiantes, para más o menos ver qué puntos podemos aterrizar y desde qué punto de partida podremos retomar el sistema penal acusatorio. Un saludo, Mario. Pero vayamos, voy a partir de la premisa de que aquí hay estudiantes. El sistema penal acusatorio y en Maestro, general... antes de que usted inicie, sí Ah, me gustaría que todos nuestros compañeros conocieran un poquito más de usted. Disculpe claro, con todo gusto. la interrupción. Pero bueno, pues les comentaba que el maestro César es funcionario público, en verdad es un perfil que creo requerimos en toda la República. Como pueden apreciar, es un juez joven. Él también fue juez eh, federal en, en el Estado de México, en la sede de Nezahualcóyotl. Y bueno, pues resultó vencedor por concurso de oposición en el año 2022 y obtuvo el primer lugar del concurso. Y maestro, pues la verdad es que en verdad lo felicito por estos logros, por su carrera. Y bueno, pues tiene 15 años de experiencia dentro del Poder Judicial. Se ha desempeñado también como oficial administrativo, secretario de juzgado. Él es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM y maestro en Derecho con mención honorífica por la misma universidad. Dentro de su sólida formación también tiene una especialidad en justicia para adolescentes por parte de la Escuela Federal de Formación Judicial y bueno, pues ha realizado múltiples diplomados en temas de derechos humanos, género, argumentación, razonamiento probatorio y destaca la especialización en proceso penal y garantismo por la Universidad de Girona. Además, bueno, pues él es uno de jueces de la era digital y he de compartirles que pues tiene un canal de TikTok donde comparte pues conocimiento constructivo, ¿verdad? Para toda la comunidad jurídica. Y bueno, me consta, he visto algunos de sus materiales y bueno, en verdad es bastante asequible y sencillo en la forma de explicar muchos de los temas. Y derivado de ese gusto por la enseñanza, bueno, pues también es catedrático de Derecho Penitenciario en la Facultad de Estudios Superiores de Aragón de la UNAM. Además, ha sido docente en los cursos de formación
para personas secretarias del Poder Judicial de la Federación en las materias de amparo en el contexto del sistema penal acusatorio, teoría del precedente y argumentación jurídica. Y bueno, pues ha presentado conferencias en diversas instituciones de nivel superior. Y un dato interesante, que de las sentencias que han sometido pues los defensores a el recurso de apelación, cabe destacar que el 100% de sus resoluciones han sido confirmadas y ninguna sentencia le ha sido revocada. Entonces, maestro, pues usted es el Ronaldo o el Messi del Poder Judicial, lo felicito en verdad y un gusto tenerlo con nosotros. No, hombre, doctor, muchas gracias. A lo mejor matizar un poco el dato, en realidad las condenas, porque aquí hay un dato para las personas que ya son postulantes de tiempo. Yo inaplico la prisión preventiva oficiosa y otra dirán ese dato, ¿qué tiene que ver? Al inaplicar la prisión preventiva oficiosa, las sentencias que me han revocado son en gran parte por eso, pero todas las sentencias de condena han sido confirmadas. Solamente el tema de la inaplicación de la prisión preventiva, que al menos en esa yo era de los que inaplicaba, sigo inaplicando a pesar de la reforma del 31 de diciembre, pero vamos a ver cómo se comportan los tribunales con motivo de esta reforma. Muchas gracias por la presentación, profesor, y de nuevo, como comentaba yo, muy contento de estar aquí con ustedes. Aquí veo que varios estudiantes y a lo mejor voy a tener que regresarme un poco antes del tema central de la charla. Mi consejo para todos los estudiantes del derecho de cómo pueden dominar el proceso penal es siempre dividiendo el proceso penal en tres. Y cada figura o la mayoría de las figuras del proceso penal, ustedes las pueden dividir en tres. Voy a mencionar varios ejemplos. El propio proceso penal se divide en tres etapas: investigación, intermedia y juicio. Hay figuras del proceso penal que se pueden entender en tres aspectos. Por ejemplo, los medios de conducción al proceso penal. ¿Cuántos son? Tres: citación, comparecencia, aprehensión. ¿En qué casos procede un acuerdo reparatorio? En tres casos: culposos, perseguibles por querella y patrimoniales sin violencia. ¿Qué requisitos se piden para la suspensión condicional? Tres: media aritmética menor a 5 años, que se haya vinculado a proceso y que en los 2 años anteriores se haya cumplido una suspensión condicional o 5 años de un incumplimiento. Esos son uno de por lo menos 20 ejemplos de figuras del proceso penal que ustedes siempre van a descomponer en tres. Esta es una parte de un consejo que les doy a aquellos que están estudiando de cómo aprender el proceso penal. No con esto les estoy diciendo que hagan trampa en el examen y que para todo pongan tres, porque en el examen, en una pregunta abierta, ustedes qué van a poner cuando les pregunten qué requisitos requiere tal figura, lo más probable es que sean tres. Ya vamos a ver esto más adelante. El tema de hoy se centra en la primera de las tres etapas del proceso penal acusatorio. Se centra en la etapa de investigación. La etapa de investigación se divide en dos, para los que ya son abogados postulantes ya lo saben: una investigación inicial que va desde que se formula una denuncia, una querella y un requisito equiparable. De nuevo, el famoso número mágico 3. Todo proceso penal empieza de tres maneras: denuncia, querella o requisito equiparable. La investigación inicial transita a una investigación complementaria cuando, porque aquí hay muchas imprecisiones que he visto en algunos compañeros, dicen que cuando se vincula proceso, inicia la investigación complementaria. Sin embargo, si ustedes ven el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, van a ver que la investigación complementaria inicia cuando se formula imputación, cuando se le explica a la persona por qué se le está investigando. A partir de ahí inicia una investigación complementaria. El tema de hoy está centrado en ese pequeño espacio que va de la formulación de la imputación, cuando le explican a la persona por qué le están investigando, hasta antes de la vinculación a proceso. Y para que yo me pueda explicar mejor, permítanme hacerles una breve remembranza de esta audiencia, de esta primera audiencia en la que intervenimos los jueces. A esta audiencia se le conoce como audiencia de control o audiencia inicial o audiencia de formulación de la imputación, depende como ustedes la quieran ver, pero el código hace alusión a una audiencia inicial. Esta audiencia inicial está comprendida, aquí no son tres, aquí sí son cuatro etapas que vamos a analizar poco a poco.
¿Cómo comenzamos una audiencia a los jueces? Primero, como en toda audiencia, identificamos a las partes. Las partes se identifican, abogados deben decir su número de cédula, por favor no se les olvide, porque no sé qué vaya a pasar a partir de septiembre, pero al menos hasta ahorita hay una jurisprudencia que dice que si no nos cercioramos de la calidad del abogado, de la calidad como abogado de la persona que sustenta como defensor, es muy probable que en un amparo se conceda el amparo solamente para eso. Eso en el argot jurídico, perdónenme la expresión, pero se conoce como amparo para chicles. Únicamente ver si eres abogado. Entonces hay que ser muy cuidadoso desde ese primer aspecto. Después, cuando esa audiencia comienza con una persona detenida, tenemos un apartado en el que los jueces vemos tres aspectos. De nuevo, el número tres. ¿Qué analizamos en esa primera parte conocida como control de detención? Uno, si a la persona la detuvieron en flagrancia, es decir, si la detuvieron justo al cometer un delito o inmediatamente después, siempre y cuando haya sido perseguido de manera ininterrumpida. Todo esto ustedes lo pueden encontrar en el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los tipos de flagrancia. Primer aspecto que analizamos en esa audiencia de control. Segundo, si la policía puso a disposición al detenido sin demora ante la autoridad ministerial. Y cuando digo sin demora, es que un policía no nos puede estar paseando, no puede estar buscando evidencia después de que nos detienen. Tiene la obligación de llevarnos al Ministerio Público. Ese es el segundo aspecto que analizamos en esta audiencia de control. Solamente para recapitular, si hubo detención en flagrancia, si hay demora en la puesta a disposición y un famoso plazo en el que hay debate, y hasta por ahí me quisieron aventar en un debate en TikTok, ya les contaré en alguna oportunidad, pero todos aprendemos de todo, todos vamos mejorando día con día. Ese famoso debate de las 48 horas. Y aquí ya me gustaría escuchar la opinión. Les digo que trataré de que ustedes participen y vamos a ver qué opinión ustedes tienen de lo que yo voy haciendo. ¿A partir de qué momento corren las 48 horas como plazo de retención ministerial? Ese plazo que tiene el Ministerio Público para decidir si lleva el asunto con un juez o si el asunto lo regresa y aplica un famoso artículo, el 140 del Código Nacional. Les voy a dar tres opciones. Primera opción, desde que te detiene el policía. Segunda opción, desde que llegan a la agencia del Ministerio Público. Tercera opción, desde que se inicia la carpeta de investigación. ¿A partir de qué momento ustedes consideran que inician las 48 horas? Puesta a disposición ante el MP, segunda, puesta a disposición, ok. Creo que la mayoría coinciden desde que llegan al momento. Alan, quería escuchar la respuesta de alguien que escribiera uno. Hubo un debate en TikTok, yo sé que las redes sociales a veces no son muy serias, pero les prometo que algunos sí tratamos de hacer contenido muy serio. Hubo un debate incluso entre un juez local. Él sostiene que esas 48 horas son desde que detienen a la persona. Esto lo hace bajo, y aquí yo lo quiero dejar un poco al arbitrio de ustedes, porque van a encontrarse jueces que opinarán diferente. Primera cuestión, hay una jurisprudencia que si es viejita es de 2003. Esa jurisprudencia dice que las 48 horas corren desde la puesta a disposición del MP de la puesta a disposición del policía ante el Ministerio Público. Es decir, desde que llegue el policía ante el Ministerio Público. ¿Y por qué dijo la Corte eso? La Corte dijo eso porque en realidad hay dos plazos: el plazo de 48 horas que ya está tasado en la Constitución y un plazo que la propia Constitución define como de inmediato y sin demora. Y dijo la Corte en ese precedente, se debe distinguir esos dos plazos, porque no le puede contar al Ministerio Público un plazo que él no sabía. Surgió apenas el debate con motivo de la reforma de 2011 con un juez local, al cual respeto muchísimo, y él sostiene que a partir de esa nueva interpretación, esa jurisprudencia ya no aplica. Y dice que ya no aplica porque con la reforma de derechos humanos, el Ministerio Público tiene la obligación de que con motivo de esa puesta a disposición sin demora, cuentan las 48 horas. Aquí hasta algunos me etiquetaron porque yo también saqué video de las 48 horas, pero lastimosamente, creo que la respuesta es tal como nos dice Joaquín. En muchas ocasiones depende del criterio, y aquí me pude percatar de eso en redes sociales. Algunos jueces les van a decir que desde la detención y otros jueces les van a decir que desde la puesta a disposición.
Yo les voy a compartir mi criterio. Mi criterio es que el texto constitucional, en esa parte, en la del 16, no ha cambiado. El texto sigue siendo el mismo. Demora, sin demora y de manera inmediata, y 48 horas para el Ministerio Público. Esa jurisprudencia, en mi opinión, no ha dejado de tener efectos. Pero sí les quiero comentar algo. Esa es opinión porque aparentemente se está generando un nuevo debate. ¿Por qué para mí no corre desde la detención? Uno, porque en mi experiencia hay detenciones que no pueden ponerse a disposición tan rápido. Como juez en esa, me tocó un asunto donde había 277 víctimas y había por lo menos 60 indicios. Es muy complicado que un policía haga una puesta a disposición en una cuestión de 1 hora o dos. Tardaron alrededor de 10 horas en lograr esa puesta a disposición porque tuvieron que tener todo el listado necesario de las víctimas, recabar toda la evidencia y llevársela. Por esa razón, el Ministerio Público, en mi opinión, no puede contar esas 48 horas. Desde luego, eso es un debate pues, muy respetuoso. Estas ideas, incluso he visto que en algunas nuevas audiencias están aplicando las 48 horas desde la detención, pero yo solamente les pido que lo vayan reflexionando poco a poco. ¿Y por qué no? Si, obviamente, también con mi postura como juez, y no sé si en un futuro postulante, es ustedes tienen que ponernos en aprietos, póngannos a pensar, exíjanos como autoridad, pónganos a estudiar. Nuestra mínima obligación es darles a ustedes una resolución completa, fundada y motivada, y también nuestra mínima obligación es resolver conforme a los criterios y precedentes actuales. En muchas ocasiones ustedes son los que nos enseñan. A través de ustedes podemos ver otro tipo de perspectivas. Por eso no me estoy cerrando con la idea y decir tajantemente que las 48 horas son desde la puesta a disposición, porque quizá alguno de los argumentos que ustedes trabajen o planteen pueden ponernos en aprietos y a mí me encanta que me pongan en ese tipo de dilemas. ¿Por qué? Porque nos obligan a estudiar y nuestro trabajo como servidores públicos es mínimamente tener mínimo un nivel de exigencia elevado al momento de dictar una decisión. Ahora, estas tres partes las vemos en la audiencia de control de detención. Y después viene la famosa formulación de la imputación. Y aquí ya vamos a aterrizar al punto que vamos a charlar el día de hoy. La formulación de la imputación no es otra cosa que le expliquen a la persona por qué le están investigando, cuáles son esos hechos por los cuales se inició una carpeta de investigación, las circunstancias de modo, tiempo y lugar, en dónde encuadra ese hecho. Ok, tú me dijiste que yo sustraje un shampoo de la tienda de Liste. ¿Y eso en dónde está? ¿En qué parte de la ley dice que es un delito? Ah, el Ministerio Público tiene que explicar en qué artículos de la ley está y también qué grado de intervención o participación tiene la persona. Y aquí ya vamos ahora sí al punto que nos interesa. Después de eso, en esta parte de la audiencia le preguntamos siempre a la persona si es su deseo declarar o no. Yo trato de explicarles eso muy claramente en la audiencia porque cuando les preguntan, y lo he visto, cuando preguntan al imputado si desea declarar, muchas veces el propio imputado no sabe ni qué es declarar. Entonces trato de explicarle qué es declarar, que dé su versión de los hechos, que si dice algo puede ser usado en su contra, y no solo puede, tengo la obligación de usarlo en su contra si algo de lo que dice le puede perjudicar. Si, ah, Areli, para que quede más claro, mi criterio es desde la puesta a disposición de los policías ante el Ministerio Público. Ese es mi criterio sustentado en la jurisprudencia de 2003 y bajo el argumento de que el artículo 16 constitucional no ha cambiado esa parte de su redacción. Después, el Ministerio Público. Sí, Luis, ¿sabes qué estaría padre? Las personas que están comentando esas 48 horas, de nuevo, yo no me cierro. Sí estaría increíble que ustedes elaboraran un buen argumento. ¿Por qué? Porque a lo mejor hasta así ustedes pueden ganar algún asunto en control de detención. Claro, siempre ustedes tienen que ser muy creativos, muy proactivos y sobre todo con conciencia y con mucha responsabilidad profesional. Porque si ustedes sostienen un criterio en algún lugar, tienen que sostenerlo en otros. Retomando el tema, después de esta oportunidad de la persona para declarar, el Ministerio Público pide una vinculación a proceso y es cuando expone los datos de prueba. Los datos de prueba no es más que una mera referencia a medios de convicción que están en la carpeta de investigación que no se han desahogado. Y si ustedes también ven los artículos que se refieren a datos, medios y pruebas, verán otro ejemplo de cómo el proceso penal se puede descomponer siempre en tres: datos, medios y pruebas. Cuando el Ministerio Público pide una vinculación a proceso,
En esos casos, ahora sí, le toca a César preguntarle a la persona imputada, ¿cuándo usted quiere que yo resuelva su situación? Es el párrafo 11, si no me equivoco, Garagán. Le preguntamos, ¿cuándo usted quiere que resuelva su situación? Con los menos tecnicismos posibles. Los que han ido a mis audiencias saben que trato de no decirle ni imputado ni justiciable, trato de llamarle por su nombre, trato de no explicarle situación jurídica, plazo del 19 constitucional. Basta con que le diga, a ver, señor, ¿cuándo usted quiere que yo le resuelva? ¿Hoy? ¿En 72 horas? ¿O dentro de 144 horas? De nuevo, tres. Voy a ser muy insistente en esto solamente para que ustedes llévense la idea de que el proceso penal, si ustedes dividen cada concepto en tres o la mayoría, van a dominar parte del proceso penal. Y muchas veces piden las partes investigadas, el imputado pide que se resuelva su situación dentro de 72 o dentro de 144 horas. Y aquí es la materia de esta charla. Sé que me tardó un poco para llegar hasta aquí, pero esto es con la intención de que quede claro todo el camino que acabamos de recorrer. Control de detención, formulación de la imputación, derecho a declarar, solicitud de vinculación a proceso y por último, plazo para resolver la situación jurídica. Y aquí viene el pequeño detalle. ¿Por qué el título de esta charla es medios de prueba? Porque probablemente varios de ustedes digan, oigan, pues aquí la terminología está empleada de manera incorrecta. ¿Cómo que medios? Si en la audiencia inicial, de acuerdo con el 266 del Código Nacional, solamente nos vamos a referir a datos de prueba. Datos como referencia de lo que hay en la carpeta de investigación. ¿Por qué la charla se llama Desahogo de los medios de prueba en la audiencia inicial? ¿A poco podemos desahogar medios de prueba? Pero tienen que saber que la figura de los medios de prueba sí está regulada en el Código Nacional y sí es válida en la audiencia inicial. Para los que son estudiantes, quizás esto no lo sabían, sí pueden usar esa famosa técnica dentro de la audiencia inicial y pueden emplear medios de prueba. Primera regla. Ustedes en el artículo 314 del Código Nacional de Procedimientos Penales van a ver que no en todos los casos se pueden ofrecer medios de prueba. Vamos a distinguir, para comenzar, las dos figuras. ¿Por qué en algunos casos hablamos de datos y en otros casos hablamos de medios de prueba? Cuando nosotros hablamos de datos de prueba, ya les había comentado que nos referimos a una referencia. Un dato de prueba, para, en términos no técnicos, es la referencia que hace el Ministerio Público de algo que está en la carpeta. Y había dicho 266, una disculpa, es el 261. 266 son los actos de molestia. 261. Si ustedes quieren ver la definición técnica, la van a encontrar en el 261. Referencia al contenido de un determinado medio de convicción que sea idóneo y pertinente. No me voy a detener en eso en este momento. Vamos a verlo un poco más adelante. Pero ahora sí vamos a los medios. Medios o elementos de prueba. Los medios o elementos de prueba son la fuente de información que permite reconstruir esos hechos. ¿Cuál es la fuente de información? La persona, el perito, el propio objeto. Esa es la fuente de información. No en todos los casos, no en todas las audiencias iniciales se pueden ofrecer medios de prueba. Solamente se pueden ofrecer en aquellos casos que, y aquí viene el requisito del 314 del Código Nacional de Procedimientos Penales, primer requisito, solamente la defensa. No lo puede hacer el Ministerio Público y créanme que me pasó en la audiencia que un Ministerio Público no terminó su investigación dentro de las 48 horas, aún así judicializó con detenido y él en la duplicidad, la defensa ejerció ese derecho, ya quería ofrecer igual datos de prueba que desahogó durante la investigación, quería ofrecer medios de prueba que porque decía el Ministerio Público que también era un derecho de la parte investigadora con fundamento en el artículo primero, principio pro persona. Desde luego que no sé si alguno de ustedes comparte ese criterio, yo no lo comparto. Este derecho está expresamente previsto únicamente para la defensa y para la parte imputada, porque aparte lo dice, es el artículo 314, que solamente el imputado o su defensor podrán, durante el plazo constitucional o su ampliación, presentar datos. Y de nuevo ustedes me dirán,
Pues, ¿qué no está diciendo que datos y la conferencia se llama medios? Paciencia, paciencia, prudencia, verbal contingencia, dominio de ciencia, presencia o ausencia según conveniencia, chicos. Párrafo segundo del artículo 314. Exclusivamente en los delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa u otra personal, los jueces podremos admitir el desahogo de medios de prueba, siempre y cuando, y aquí viene el siguiente requisito, resulten pertinentes. Vamos a explicar un poco el tema de la pertinencia. Antes de eso pasaré el tercer requisito. Ya notaron que solamente en casos que la medida cautelar que amerite sea prisión preventiva oficiosa u otra personal. Fuera de esos casos, no pueden ustedes ofrecer medios de prueba. Sí pueden ofrecer datos en cualquier duplicidad, en cualquier ampliación del plazo, desde luego, pero medios solamente si el hecho que la ley señala como delito amerita prisión preventiva oficiosa u otra personal. Y aquí viene un primer debate que se avientan varios jueces y también varios postulantes. Primero, ¿qué es una medida cautelar personal? Algunos jueces dicen que la presentación periódica, que desde la presentación periódica ya es una medida cautelar de carácter personal. Otros jueces se van al otro extremo. Dicen que solamente la prisión preventiva y el resguardo domiciliario son de carácter personal. Otros van un poco más allá y dicen que el brazalete también es una medida de carácter personal. En fin, ya saben, ustedes como postulantes lamentablemente batallan mucho porque cada juez depende de lo que desayuna, en dónde estudió y con quién se juntó. Depende en esos casos, depende qué amistades tuvo, depende cuál fue su formación, tendrá un criterio. Depende en qué banda anduvo, pues yo anduve ahí en las bandas de Ixtapaluca, tendrán un criterio distinto quizá los de Ixtapaluca, la banda de Nesa, depende de dónde crecimos. Mi interpretación, exacto, es que hay que trabajar mucho en la unificación. Se está haciendo un esfuerzo, Pedro, con los plenos regionales, pero vamos a ver hasta dónde llega ese esfuerzo. Así es, Gerardo. Fíjate que esa frase como decimos los postulantes, dice Gerardo, trato de pausar esta charla con estos comentarios para hacerla más fluida y que ustedes vean que sí estamos leyendo sus comentarios, todos los estamos leyendo. Gerardo nos dice, y esta frase me encanta, como decimos los postulantes, cada juez tiene su Código Nacional de Procedimientos Penales. Eso lo escuché en esa y eso hace poco lo escuché que también cada Ministerio Público tiene su Código Nacional de Procedimientos Penales. Es que el derecho, afortunada o infortunadamente, es cambiante. Claro que todos podemos interpretar, pero es que si hay interpretaciones, interpretaciones, muchachos. Ahí sí luego hay unos que ya se van muy extremo. Pero en el caso de estas medidas, yo trato de usar principio pro persona. Como el Código Nacional no establece que es una medida de carácter personal, al ser una medida que busca proteger el derecho de las personas a ofrecer medios de prueba, un derecho que está en la Constitución, hay que ampliarlo dentro de la medida posible. Yo considero que las medidas personales son tres: brazalete, resguardo domiciliario y prisión preventiva. Ya no me voy más allá porque para mí la interpretación pro persona ya no me da para entender que la presentación periódica es una medida cautelar de carácter personal. ¿Y por qué no lo considero? Porque hay un catálogo de 14 medidas en el artículo 155 del Código Nacional. Y si yo me voy hasta la fracción primera, y ojo, esto es debatible de nuevo porque cada quien tiene un criterio, eso no está en jurisprudencia de la Corte. Si nosotros le llevamos hasta la presentación periódica, entonces carecería de sentido la letra del 314, porque todas las medidas serían de carácter personal. Claro que alguno de ustedes podrá decir, sí, pero es que a final de cuentas se restringe temporalmente cuando va a firmar en su presentación periódica. Noten que desde este momento ustedes como postulantes están batallando porque dicen, a ver, entonces, ¿qué llevo? ¿Datos o medios y me pone presentación periódica? ¿Qué hago? Mis respuestas durante esta charla quizá no sean las más placenteras, porque van a encontrarse jueces de cada tipo, van a encontrarse jueces que van a decir que las 14 son de carácter personal, van a encontrarse jueces que únicamente la prisión preventiva, que lo cual para mí es un contrasentido con el 314, y van a encontrarse jueces que les van a decir que brazalete, resguardo y prisión son las medidas de carácter personal. Eso es primera premisa. La segunda es la idoneidad y la pertinencia, y el 314 solamente habla de pertinencia.
No les voy a dar una definición de pertinencia y de idoneidad, pero se los quiero explicar con un ejemplo y después vamos a ver si logramos materializar la idea. Algo que es idóneo, un dato de prueba, un medio de prueba, es idóneo porque de una u otra manera sirve para acreditar algo. Sirve para algo, sirve para acreditar algo. Por ejemplo, cuando es una medida cautelar y decimos presentación periódica, es idónea porque sirve para garantizar la presencia de la persona en el proceso. Es una medida idónea. Un testigo idóneo. Un testigo idóneo es aquel que estuvo en el lugar de los hechos. Es un testigo idóneo. Ahora, vamos a distinguir la pertinencia. No es lo mismo idoneidad que pertinencia. Y la pertinencia sí es algo muy sutil y ustedes espero no confundan la idoneidad con la pertinencia y espero yo explicarlo de la manera más clara posible porque es un tema en donde suele haber bastante confusión. La idoneidad es que sirve para acreditar algo. Y la pertinencia se refiere, quizás suene muy obvio, a que tenga que ver con los hechos, que tenga que ver con algún punto litigioso. De nada me sirve un testigo presencial de un hecho si ese hecho no es materia de la discusión del asunto. Este claro ejemplo de distinción o cuando nos referimos a pertinencia, el Código Nacional también lo puede explicar de manera, digamos, un poco vaga en el artículo 346 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Si ustedes ven el artículo 346 del Código Nacional de Procedimientos Penales, nos habla de aquellas pruebas que se deben excluir y nos dice que son impertinentes por no referirse a los hechos controvertidos. Entonces es pertinente cuando se refiere a los hechos controvertidos. Es así como cuando ustedes se meten en conversaciones ajenas con sus papás o se metían y estaban muy niños, que les decían sus papás que ustedes estaban impertinentes. Algo así se refiere, que tenga que ver con los hechos controvertidos. La idoneidad sirve para acreditar algo y la pertinencia es que tenga que ver con lo que quiera acreditar. De todas formas, si ustedes tienen alguna duda, la pueden ir plasmando. Para resumir las reglas que les he dado hasta este momento, los medios de prueba se pueden ofrecer durante el plazo constitucional o su ampliación. Primera regla. Segunda regla. Solamente se pueden ofrecer por la defensa o por el imputado. Tercer requisito. Solamente se pueden ofrecer cuando la medida cautelar que se impone es prisión preventiva oficiosa o el delito amerita prisión preventiva oficiosa o alguna medida de carácter personal. Si quieren, pongan entre paréntesis criterio de César, porque puede que se encuentren otros jueces que no. Criterio de César, si ustedes llegan a estar en una audiencia conmigo, en el Reclusorio Sur, en el Centro de Justicia Penal Federal, el requisito en mi caso es que amerite prisión preventiva, que yo imponga resguardo domiciliario, prisión preventiva justificada o brazalete electrónico. Si les impongo presentación periódica o no les impongo, bueno, yo les aconsejaría que ofrezcan medios, datos, perdón. Y el último requisito es que sean pertinentes. Aquí les voy a dar un consejo relacionado estrictamente con el tema, porque yo sé que doy puras malas noticias, chicos, pero es que así es esto, así es cada criterio. Y se los juro porque hasta he platicado con varios homólogos de otros centros de justicia. ¿Qué se debe hacer para preparar un medio de prueba? ¿Acaso yo llevo el testigo nada más así y a ver qué le pregunta el Ministerio Público y a ver qué le pregunto yo? Uno de los principios que rige el sistema penal acusatorio es el principio de contradicción y de igualdad entre las partes. Si ustedes quieren cuestionar la carpeta de investigación, lo menos que yo le pido al Ministerio Público es que les corra traslado a ustedes con la carpeta de investigación. Lo menos. Ustedes no pueden, como abogados, llevar una audiencia si no tienen la carpeta de investigación. Y al menos, en mi opinión, ¿por qué tendríamos que romper esa igualdad y decir que traiga el testigo, a ver qué le pregunta el Ministerio Público, porque yo no traigo ni entrevista, a ver qué se me ocurre durante las preguntas y sobre eso marchamos? ¿A qué quiero llegar con esto? Este es consejo por si les toca un juez que les pide eso. No vaya a ser que no les permitan incorporar esos medios de prueba o que se desahoguen. ¿Qué consejo les doy? Y esto es consejo, esto es un llamado a misa porque puede que les toque un juez que no se los pida. Muchos jueces
en medios de prueba, en audiencia inicial, les van a pedir que antes de desahogar el medio de prueba en la audiencia o en la continuación de la audiencia, les van a pedir que ustedes ya hayan recabado la entrevista del testigo o del perito y que esa entrevista que hayan recabado le corran traslado a su contraparte. ¿Para qué? Para garantizar el principio de igualdad y el principio de contradicción, para que así el Ministerio Público o el asesor jurídico de la ofendida digan, ok, vino el testigo César, pero no sé ni de qué va a hablar, o para el caso de que ustedes sí corran traslado, digan, ya puedo preparar mi contrainterrogatorio y ya puedo preparar lo que yo le voy a preguntar, como qué tipo de preguntas objetar y sobre qué punto va a versar el interrogatorio de la defensa. Este consejo, les adelanto, no todos los jueces tienen ese criterio. Les van a tocar jueces que los van a admitir así, pero si ustedes quieren garantizar que no se los van a desechar, sí recaben primero la entrevista con la credencial o medios de identificación y corran el traslado que corresponda a sus contrapartes. Este es un consejo no jurídico. Cuando correr traslado, pues no lo hagan un minuto antes de la audiencia, porque si lo hacen un minuto antes de la audiencia, es muy probable que se decrete un receso. Y ya ven que la fama de los jueces en México es que inician sus audiencias bien temprano, ¿no? Como una hora más tarde de la hora programada. Entonces van a invertirle otra hora. Trato de que mis audiencias ahí sean puntuales, pero a veces las audiencias se van prolongando. Ahora, nos dice Pedro, ¿cómo es la interpretación la que da la pauta para tener diferentes interpretaciones? Desde luego, Pedro, totalmente de acuerdo. Incluso con jurisprudencia, hermano, porque ¿qué creen? Muchos jueces interpretan la jurisprudencia, o sea, la interpretación que hace el tribunal colegiado, el juez la interpreta. Ya queremos decir casi, casi la letra o la interpretación del que creó la jurisprudencia, cuando se supone que la jurisprudencia ya es un producto de la interpretación. El mundo jurídico es muy rico, es muy vasto y eso hace que todos tengamos una interpretación distinta. Entonces, en medios de prueba, sí les aconsejo que ustedes preparen esa entrevista o preparen el acto de investigación y le corran traslado a su contraparte. ¿Para qué? Para que en la audiencia o en la continuación de audiencia ustedes ya puedan estar en condiciones de igualdad y que no les toque un juez que les vaya a desechar esos medios de prueba. ¿Cómo se desahogan los medios de prueba durante la duplicidad del plazo constitucional? Se desahogan con las mismas reglas del juicio. Van a tener que usar técnicas de litigación, van a tener ustedes que hacer interrogatorio, contrainterrogatorio, rige la misma regla para las objeciones. Ustedes pueden objetar por argumentativa, pueden argumentar por irrelevante, pueden objetar por sugestiva. ¿Qué es lo que pasa en la práctica? Muchos abogados a los que se les llegue a imponer este requisito de la entrevista previa para que pueda desahogarse el testimonio, ¿qué creen que hacen en la práctica? Dicen, ¿saben qué? Pues ¿para qué traigo al testigo? Pues ahí está la entrevista. Si quiere la entrevista, pues mejor la incorporo y le expongo como dato de prueba. Sepan ustedes que ustedes tienen esa libertad de ofrecerlo como dato y ofrecerlo como medio. Va una opinión de juzgador. ¿Vale más que vaya el testigo o vale más que esté como dato de prueba? Depende. Depende de qué tan buena entrevista hayan hecho y depende de qué tan buen testimonio ustedes hayan desahogado. Porque si su entrevista es muy mala o aunque la entrevista sea muy buena y la exposición del abogado sea únicamente que hubo una entrevista, ¿qué creen? Cuando me lo exponen como dato de prueba, ustedes tienen que dar una información puntual. Y más yo creo que a partir de septiembre. Pero si ustedes dan una información donde solamente me dicen que hay una entrevista, los jueces no podemos ver la carpeta de investigación. Si es como dato de prueba, va a correr gran parte de la responsabilidad en ustedes para dar una muy buena síntesis del dato de prueba. Muy buena síntesis. Pero si es medio de prueba, si ustedes no saben hacer el interrogatorio o no llevan a cabo las técnicas de litigación o su contraparte destroza a su testigo, ese es el otro riesgo que deben correr. A lo que quiero llegar es que ambos tienen sus beneficios y ambos tienen sus contras. Los beneficios de exponer datos de prueba es que depende 100% de ustedes llevar a cabo una buena entrevista y una buena exposición. La desventaja es que si la entrevista es mala,
el testigo ya no podrá aportar esa información y que si ustedes no llegan a dar una buena información, es probable que el juez la haga a un lado. Y la segunda, si ustedes lo ofrecen como medio de prueba, la ventaja es que ustedes ya van a descansar un poquito, únicamente en el interrogatorio obtener la información. Si el testigo es un testigo buenazo, porque si hay testigos buenazos, en esos casos, esa información va a ser de calidad. La desventaja es que si su contraparte se pone las pilas y su contraparte se aplica en el contrainterrogatorio, puede perjudicarlos a ustedes más que beneficiarlos. Esto es una técnica para aquellos que llegaron a ver estas series japonesas en su infancia, es como un kaioken, ¿no? Que ustedes hacen una técnica en la que exponen mucho su ki, mucha fuerza, pero tiene un alto riesgo, un alto costo en su cuerpo, un alto costo en sus estrategias de mitigación. Es algo parecido, pero para eso, si ustedes los ofrecen como medio de prueba, ustedes permitan un consejo. No está mal preparar a sus testigos. Ojo, no es lo mismo preparar que aleccionar. No está prohibido, incluso se aconseja que ustedes preparen a sus testigos. ¿Cómo se les aconseja? Simple y sencillamente explicándoles cómo va a ser la audiencia. Es más, tampoco está prohibido y no está mal que ustedes les digan, si no te acuerdas de algo, dímelo y yo buscaré hacer el ejercicio de litigación. Si tú no estás seguro de algo, es probable que yo te haga alguna pregunta clave para que tú digas, ah, no recuerdo, pero si veo mi entrevista podría recordar. El último consejo que les quiero dar el día de hoy es ese. No está mal preparar a sus testigos. Incluso los creadores del sistema penal acusatorio como Binder, como Leticia Lorenzo, que es una gran expositora del tema, Mauricio Duche, Beitelman, todos ellos aconsejan preparar a sus testigos, no aleccionarlos, prepararlos. Ya la ética de ustedes dependerá de cada caso concreto y bueno, ustedes sabrán hasta dónde llegan sus criterios éticos, pero no está mal. Desde luego que no está mal preparar a sus testigos. Ahora, dice Aníbal, es una pregunta muy interesante. Si el derecho de presentar medios de prueba es únicamente de la defensa, satisfaciendo los requisitos una vez admitido por el principio de comunidad probatoria, el MP no estaría en desventaja. Bien, aquí se puede entender de la siguiente manera. Si la defensa no ejerce ese derecho, ¿eso en qué se traduce? En que solamente vamos a contar con los datos de prueba de la fiscalía. Y solo contamos con los datos de prueba de la fiscalía, ¿estaríamos en desventaja como imputados? No necesariamente, porque hay defensas pasivas. Al punto al que quiero llegar con la pregunta de Aníbal es que no necesariamente está en desventaja. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público, cuando judicializa un asunto con detenido, el Ministerio Público asume y entiende que ya tiene los elementos necesarios para suponer razonablemente la existencia de un hecho que la ley señala como delito. Si el Ministerio Público no está listo para judicializar, entonces mi consejo, si aquí hay ministerios públicos, es no judicialicen. Para eso está el increíble artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Si el Ministerio Público no está listo para judicializar, pues entonces que continúe con su investigación y que después judicialice. No hay una desventaja porque el juez tiene que valorar racionalmente. No vale más un medio que un dato, vale más la idoneidad y la pertinencia al momento de dictar una decisión. Este es el tema central. Son los consejos que yo me permito darles y que espero les sirvan a ustedes para llevar a cabo estrategias exitosas en las audiencias iniciales. Que sepan que se pueden ofrecer medios de prueba y que sepan que ustedes tienen varias alternativas para llevar sus casos por los mejores caminos. Yo de antemano agradezco al maestro Alfredo por la oportunidad de darme este espacio. Estoy muy contento de platicar con ustedes y incluso ahorita que veo algunas caras, veo bastantes caras conocidas, veo que somos 100 personas, créanme que eso me lo llevo aquí. Estoy muy contento porque veo bastantes personas interesadas a esta hora y porque sé que el tiempo de ustedes es muy valioso. Si alguno de ustedes no me conocen mis redes sociales, se las voy a compartir aquí en una liga. Y tal como menciona Alfredo, el profesor Alfredo, en las redes de mi TikTok ustedes no van a encontrar bailes ni buenos chistes, van a encontrar contenido serio, van a encontrar incluso que hablamos sobre el estándar de prueba en la vinculación a proceso, esta famosa falacia que algunos dicen
que el estándar de prueba en la vinculación es mínimo cuando no está sustentado ni en la ley ni en la jurisprudencia. Tratamos de desmentir ciertos mitos en mis cuentas de TikTok, en mis cuentas de Instagram, y muy contento de compartir el tiempo con ustedes. Yo dejo el espacio, maestro Alfredo, si hay alguna pregunta, comentario, sugerencia, queja, no lo sé. Todos estoy muy contento de escucharlos y agradezco los comentarios. Traté de contestar todos. Si me faltó alguno, pueden copiarlo y pegarlo y siéntanse totalmente libres de preguntar cualquier cosa, incluso pudiera ser sobre temas distintos de la misma audiencia inicial. Les agradezco de corazón que estén ustedes conectados a esta hora. Muchas gracias, maestro Alfredo. Muchas gracias a la comunidad de CISA Justice por esta oportunidad de platicar con ustedes. Maestro, muchas gracias. Sí, pues en Facebook también tenemos casi 40 personas que lo están viendo y por ahí también ya nos llegaron varias preguntas. Interesantes todas ellas. Voy a englobar muchas de ellas en preguntas breves. La primera dice lo siguiente. Si tengo un testigo que grabó un video y quiero que el juez de control lo valore, ¿qué recomienda para ofrecer como medio de prueba dicho video? ¿Tendría que ofrecer también como medio de prueba el testimonio de ese testigo? Sí, y aquí hay dos vías, y aquí de nuevo las dos vías tienen sus riesgos. Hay abogados que en audiencia lo exponen como dato de prueba y los abogados exponen el video. ¿Cuál es el problema? Que a veces los abogados tenemos un defecto, que queremos hablar como escribimos. Por ejemplo, queremos usar el lenguaje oral como si fuera lenguaje escrito y me narran el video como si estuvieran leyendo el acta. Es un defecto que tenemos los abogados. Solemos hablar como escribimos. Cuando a cualquiera de ustedes les preguntan la dirección de su casa en una charla, yo les diré a ustedes que yo vivo detrás de Bodega Horrera, por mencionar un ejemplo, de Bodega Horrera de Portales, por mencionar esta idea. Y las personas dirán, ah, ya sé llegar, pero cuando lo haces escrito, tienes que decir Avenida Siempre Viva, calle 1, 2, 3. Para los que entendieron las referencias de los Simpsons, es la Avenida Siempre Viva. Damos una dirección. Escribimos diferente de lo que hablamos, pero los abogados hablamos igual que como escribimos. Entonces es un riesgo hacerlo como dato de prueba, porque corremos el riesgo de no explicarlo con claridad y que el juez no entienda lo que queremos decirle. Un video es un medio audiovisual, en muchos casos. Entonces, ¿yo qué les sugiero? Que lo ofrezcan como medio en la medida de las posibilidades, porque ustedes me dan una oportunidad de ilustrarme y de asociar. Recuerden que cuando vemos algo, lo asociamos. Hay personas que somos kinestésicas y o visuales, depende del tipo de habilidades que ustedes tengan. Si ustedes lo ofrecen como medio, ¿qué creen? Sí van a tener que ofrecer a un testigo o al propio imputado como una persona que lo incorpore, porque recuerden que las reglas del juicio rigen para el desahogo de los medios de prueba en la audiencia inicial. Artículo 383 del Código Nacional, testigo que acredite ese documento y que también de alguna u otra manera pueda dar cuenta de él. Esa sería mi respuesta, maestro Alfredo. Muchas gracias, maestro. Otra más. eh, ¿Se puede ofrecer medio de prueba en la audiencia de control de detención? Uy, qué buena pregunta. Algunos jueces les van a decir que sí, otros jueces les van a decir que no. Lo que pasa es que en el control de detención, a veces no se dice el delito por el que la persona está siendo investigada. En mi opinión, en mi opinión, pueden ustedes diferir desde luego, en control de detención, yo permito datos de prueba, únicamente datos, los que están en la carpeta. Si yo como abogado quisiera debatir o incorporar medios de prueba, yo tendría que esperarme a la solicitud de la vinculación, porque así lo establece el 314, durante la ampliación del plazo constitucional. Sé que durante el control también hay plazo constitucional de resolver todo completo, pero como estamos en control, el Ministerio Público en realidad no ha formulado imputación por un tipo penal específico que amerite prisión preventiva oficiosa, primer requisito. Y además, no se ha impuesto ninguna medida cautelar de carácter personal, como ni siquiera presentación periódica, ni siquiera brazalete, ni siquiera resguardo domiciliario. Yo no permitiría medios de prueba en el control de detención, sí datos de prueba, pero se van a encontrar jueces que se los van a admitir. Perfecto, maestro, muchas gracias. Eh,
Digo, esta es básica, pero sería importante que usted Claro, nos dé su opinión. El Ministerio Público puede contrainterrogar al testigo que ofreció como medio de prueba la defensa en la audiencia inicial. claro. Recuerden aquí principio de contradicción. Yo como imputado sí puedo negarme a responder las preguntas, pero si yo soy testigo, yo no tengo un derecho a no declarar. Al contrario, como testigo, yo tengo la obligación de declarar y el juez siempre le explica que está sujeto a protesta de decir verdad y que si declara contrario a la verdad, se le van a imponer de 5 a 12 años de prisión perdón, desde 5 a 12 años de prisión y de 300 a 500 días multa. Por esa razón, sí se puede contrainterrogar. Ahora, Joaquín, rapidísimo tu pregunta. ¿Las reglas para el desagüe del medio son iguales que en el juicio oral? En lo aplicable, sí. Lo aplicable es interrogatorios, objeciones, contrainterrogatorios. Esas reglas sí son aplicables. Una disculpa, maestro, ya atendí una respuesta escrita. No, Pregunta hombre, escrita. ya sabe que es su espacio, donde No, mil gracias. pregunta que aparezca y esto es bien dinámico. Adelante, por favor. Una más. Si gusta, vamos una acá de Facebook y una de Zoom para generar equidad aquí en todos los A compañeros que ver, aquí en escuchan. suma, ¿alguna pregunta que tengan? En lo que alguien se anima a prender su micrófono, no se preocupen, pueden prenderlo, no importa que yo esté contestando la siguiente pregunta, no hay problema. Y cuando son hechos autoincriminatorios, el testigo sigue obligado a declarar. Qué interesante pregunta. Si un testigo es coimputado, él tiene el derecho, a pesar de que se ha ofrecido como testigo, de no declarar. Si es un hecho que le pudiera autoincriminar a él, pero que no es propio de esa investigación y que le están preguntando sobre hechos de esa carpeta, yo considero que válidamente está obligado a declarar porque le están preguntando respecto de hechos específicos de esa carpeta de investigación. En todo caso, si hubiese una investigación en su contra o si tuviera la calidad de imputado, él sí podría ejercer ese derecho. ¿Alguna pregunta aquí por Zoom que alguien quiera hacer de viva voz? Tengo otra pregunta por acá, maestro. Gracias. En relación con una pericial en psicología en un caso de violación que amerita prisión preventiva oficiosa, ¿qué se recomienda más? ¿Ofrecerlo como dato de prueba o medio de prueba en la audiencia inicial? La pericial en psicología. Sí. Híjole, aquí yo me limitaría un poco mi respuesta porque es caso por caso. Va a haber asuntos en los que convendría y va a haber asuntos en los que no. Todo depende de la hipótesis de la situación, porque les podría decir que sí lo hagan y capaz que ese dictamen no guarda relación con el hecho o capaz que ese dictamen no es la estrategia adecuada. Yo considero que esto sería caso por caso y tratándose de las periciales, lo importante si es una regla, sea dato o sea medio, enfóquense en dos aspectos, porque es que luego se centran en que las periciales se valoren como testimonios. Cuando se trata de periciales, yo les sugiero que como postulantes se centren en dos objetos, las credenciales del perito, esto es decir, quién es, qué estudios tiene, qué capacitación tiene, o como se conoce en la doctrina, la idoneidad del experto, las credenciales, quién es, cómo sabe lo que sabe y por qué sabe lo que sabe. Y la segunda es la metodología. No basta que un perito diga que aplicó el método de la observación. O sea, lo mínimo que se le pide a cualquier persona por su credibilidad es observar, ¿no? Si tú observaste, eso no garantiza la fidelidad del resultado. Yo les aconsejo que siempre cuestionen la metodología del perito, respalden y argumenten sobre el método, no el método genérico, porque hasta hay algunos peritos que se avientan una bien extrema como la de apliqué el método inductivo-deductivo, así dicen, a pesar de ser métodos contradictorios. Ustedes tienen que indagar más adelante, tienen que ver por qué es inductivo, por qué es deductivo, por qué llegó a esa conclusión. Las pruebas son las adecuadas, la metodología corresponde con la conclusión, en eso nos debemos centrar con independencia si se trata de dato o medio. Una última pregunta, maestro. Nos dicen, si quiero que el juez de control valore las fotografías de un peritaje en criminalística, ¿qué debo de ofrecer? ¿Únicamente como medio de prueba la pericial o también tendría que ofrecer como medio de prueba las fotografías de ese peritaje? Aquí depende mucho porque si lo ofrecen como dato, pues describan que hay fotografías. Si lo ofrecen como medio, recuerden algo.
Y eso es algo que rige para juicio. En juicio, a pesar de que hay algunos jueces que así lo hacen, yo adelanto que considero que esto desnaturaliza el sistema penal acusatorio. Hay, sobre todo ministerios públicos, no me gusta generalizar, algunos sí, algunos no, ofrecen como medio de prueba, ya para deshogarse como prueba en juicio, la pericial. Y a veces yo digo, oye, pero ese es un registro de investigación. Recuerden que la pericial no es ese dictamen. La pericial es la que explica el perito en la audiencia. Entonces, las fotografías sirven como apoyo, desde luego, como apoyo audiovisual, o se ofrecen como evidencia material que el propio perito tendrá que incorporar durante el desahogo de esa audiencia. Espero esté respondida a la pregunta así como la entendí. Fíjate, maestro, creo que por aquí en Zoom, Diana Laura eh, Claro, tiene una tenemos. pregunta. Eh, ¿Puede activar su micrófono, Diana? Ahí está. Ya, muchas gracias. Señoría, si en una audiencia llevamos medios de prueba y el juez nos toca con el criterio de usted, no podemos ahí como que salvar de último momento y entonces en lugar de decirle al juez, bueno, no me admites medios, ahí te van como datos, ¿se puede o ya perdimos, ya desde ahí? Sí, sí se puede. Incluso también quiero adelantarles que mi criterio no es tan cuadrado en cuanto a decir, se desecha y ya se acabó. No, las personas que han tenido audiencias conmigo, trato siempre de que cuando fijo la audiencia siguiente, es decir, ¿saben qué? Nos vamos a ver aquí para continuar la audiencia inicial. En esos casos, yo siempre les digo la regla. Dirían en algún lugar, eh, el que avisa no traiciona. Si yo les digo desde el principio, está la fecha y hora. Primera pregunta, ¿van a estar listos? No, sí vamos a estar listos. Ok, les comento la regla a las partes procesales en la audiencia. Si ustedes van a traer medios, les pido por favor que tengan una entrevista previa y que corran traslado al Ministerio Público antes de la audiencia. Si van a hacer datos, no pasa nada. Y me pasó, eso que tú comentas me pasó. La defensa dijo, no, es que la verdad, pues no hice la entrevista. ¿Y qué es lo que yo hago siempre? Y esto no es con un afán de maña ni nada por el estilo, lo hago para garantizar el derecho de todas las partes. Trato de fijar mis audiencias de duplicidad cuando menos 12 horas antes de que se vence el plazo. ¿Por qué? Porque si ustedes no están listos, ¿ustedes qué creen? Ustedes tienen ese derecho de que yo resuelva hasta la raya del tiempo. Entonces, ustedes, en ese tipo de audiencias, yo les comento, ok, no estás listo, ¿quieres que decretemos un receso o una pausa? O si hay tiempo, nos vemos todavía mañana muy temprano para que prepares lo restante. No quieres, pero lo quieres ofrecer como dato, desde luego se acepta siempre y cuando corras traslado. Eso es como yo trabajo, pero cada juez van a encontrarse un criterio diferente. Mi intención siempre en todas las duplicidades es que las duplicidades tengan un efecto porque he visto videos en TikTok, ahorita que está en TikTok mucho de moda de que se suben fragmentos de audiencias, que hay algunas personas que hasta se enojan cuando piden duplicidad, que hasta el propio juez les dice, oye, pero ¿qué medios vas a ofrecer? Sepan ustedes que ustedes no tienen la obligación de decirle a los jueces qué medios o qué datos van a ofrecer cuando fijen la audiencia de duplicidad. Ustedes tienen el derecho de decir, por estrategia, yo me espero. Ya verás cuando sea la audiencia de plazo. Y si no te ofrezco nada, es mi derecho también. Ustedes deben de defenderse de las autoridades, que ningún juez les exija que digan cuáles son los datos o medios que requieren ofrecer, porque eso no está en la ley y eso no es un requisito para pedir una duplicidad. Ese es su derecho. Muy bien, maestro, pues la verdad es que nos ha compartido bastante conocimiento muy importante para tanto para los litigantes como para los estudiantes de derecho. Y antes de terminar esta charla, como comentaba el maestro César, diseñé una inteligencia artificial para abogados y vamos a tener un taller. Le pido a mi equipo si puede mostrar el póster del taller. Vamos a tener este taller de inteligencia artificial para abogados. Y bueno, pues en este taller les voy a enseñar cómo utilizar a Victoria IA para potenciar su éxito en cada uno de los casos que ustedes atiendan. Quien desee más información puede unirse al WhatsApp de la comunidad CISA Justice. Ahorita les van a poner el código QR para que se puedan unir a nuestro chat. Le pueden tomar una fotografía, ya después lo pueden escanear o bien lo pueden escanear en este momento para que se unan de forma
inmediata. Igual aquí en el chat les voy a dejar el número, igual un número de WhatsApp, en caso que no tengan cómo tomar captura de pantalla, igual pueden solicitar a este número que los agreguen al grupo de WhatsApp de CISA Justice e invitarlos también a que nos sigan. Ya saben ustedes que nos encuentran como Centro de Investigaciones del Sistema Acusatorio y esta charla va a quedar grabada en nuestro canal de YouTube. Ustedes van a YouTube y le van a poner en el buscador Conocimiento y Justicia. Así se llama nuestro canal. Ahí van a encontrar esta y otras charlas. Y muy interesante, maestro César, todo su conocimiento. En verdad le agradecemos infinitamente que haya hecho un espacio en su agenda para poder compartir su conocimiento con todos nuestros alumnos y nuestra comunidad. No, hombre, maestro, al contrario, yo estoy muy contento de la oportunidad. Incluso el que ha pedido un favor especial, ahorita que comentó que va a quedar grabada. Yo invité a varias personas de la comunidad. Tengo un canal en TikTok. Las personas que me siguen en TikTok saben que siempre los invito a los eventos, ahí andamos en todo. Varios me comentan que creo que se saturó el grupo porque pues rebasamos el límite de lo que permite la plataforma. Y yo les comentaba que por Facebook, pero bueno, ya saben que luego hay personas que no lo encuentran o así. Entonces, mire, ya compartió el favor que le quería pedir era esta liga, la liga de YouTube, para que pues la comunidad, pues si en algún momento le interesa retomar esta charla, pues con todo gusto la puedan visualizar. A mí no me queda más que agradecerle infinitamente la invitación, el tiempo que da esta valiosa comunidad y espero que les haya sido muy útil la charla. Yo quedo a sus órdenes en el reclusorio sur. Las audiencias son públicas, están desde luego todos invitados cuando gusten, me dará muchísimo gusto verlos. Que tengan excelente noche. Mil gracias por su valioso tiempo. No, mi maestro, al contrario, un gusto tenerlo por aquí. Y pues, compañeros, si quieren conocimiento sin tanto rollo, como dice el maestro César, los invito a seguirlo. Y ya después estaremos molestando al maestro para que nos regale otra vez tiempo, pero por ahora para que nos dé un taller sobre el tema, que creo que va a ser bastante interesante, maestro, si su agenda se Claro, permite. Sé que está participando en el actual proceso de elección judicial. Y bueno, pues le deseamos muchísimo éxito. En verdad, digo, tengo poco tiempo de conocerlo, pero en este poco tiempo de conocerlo, creo que usted es parte de ese relevo generacional importante y necesario en el Poder Judicial de la Federación. Y esperemos que usted siga con su trayectoria meteórica en el Poder Judicial. Y bueno, pues que logre esa gran transformación, contribuya a lograr esa gran transformación que tanto requiere nuestro país en temas de administración de justicia. Pues le agradecemos nuevamente y le mando un fuerte abrazo. igualmente un fuerte abrazo a ustedes, que tengan excelente noche. Muchas gracias a todos. Gracias. Bueno, pues estén pendientes de nuestras redes sociales. Vamos a tener otra charla muy interesante la próxima semana sobre el desahogo de videos, documentos y fotografías en la audiencia de juicio. Nos va a acompañar la maestra Shareni, catedrática de la UNAM, y vamos a tener también un foro interesante donde ustedes van a conocer cuáles son las nuevas estructuras que se plantearon y que ya son una realidad dentro del Poder Judicial Federal. Pues compañeros, un gusto verlos, maestro, un abrazo, que tengan buenas noches, nos vemos en la próxima emisión. Hasta luego. Hasta luego.